Empezamos la grabación. Recording in progress. Muy buenas tardes a las señoras vocales, señor secretario, directores y directoras de área, y a todos quienes nos observan en la sesión ordinaria número 064-2025, convocada para el día de hoy a las 15:30. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, buenas tardes con todas las personas que se encuentran conectados. Procedo con su disposición. Vocal Solanda Boisquelar. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias, señor secretario. Siendo las 15:43, contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Señor presidente, seguimos con lo dispuesto. Procedo a dar lectura al orden del día. 1, lectura al orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, MOTP 0989 SNCD 2024 BL, que prescribe el martes 29 de julio de 2025. 3.2, MOTP 0092 SNCD 2025 MA, que prescribe martes 29 de julio de 2025. 3.3, MOTP 0524 SNCD 2025 JS, que prescribe miércoles 30 de julio de 2025. 3.4, MOTP 1019 SNCD 2024 BL, que prescribe miércoles 30 de julio de 2025. 4, varios. Hasta aquí el texto del orden del día, señor presidente. Señor secretario, perdón, por favor, si podría indicarnos en puntos varios existe documentación que deba ser considerada como urgente, por favor. Sí, señor presidente, previamente ha sido remitido el expediente MOTP 0783 de CNCD 2025-NG, que prescribe el día de mañana, miércoles 30 de julio de 2025. Gracias, señor secretario. De conformidad a lo que establece el artículo 9 del reglamento del Pleno del Consejo de la Judicatura, el punto que usted ha manifestado, se lo califica como urgente. Señor presidente, me permito tal vez un punto de información. La doctora Solanda Goyes se encuentra en este momento levantando su mano virtual, solicitando el uso de la palabra. Sí. Bueno, yo solamente quiero hacer un comentario por el orden del día. No, seguimos con la misma dinámica, pese a que el manual que está expedido en la resolución 107-2022 sobre investigaciones disciplinarias dice que desde las provincias tienen que remitirse al menos con 3 meses a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario los procesos, y aquí debería resolverse con mayor anticipación. Seguimos con la lógica de resolver los que prescriben el día de hoy. Esta resolución es los manuales de investigación, sustanciación y resolución de expedientes disciplinarios de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y los manuales de trabajo de sustanciación, investigación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. Y específicamente el artículo 92 señala este tiempo. Lo que quiero dejar es sentado, señor presidente, este particular que no se logra variar en control disciplinario y que pone siempre al Pleno del Consejo de la Judicatura sobre el filo de la navaja de cómo resolver un caso que uno lo conoce el día anterior. Inclusive en estas fechas yo he pedido información de algunos casos con anticipación y no se entrega la información. Entonces, esto lo que da lugar es que a casos complejos no se pueda revisar a profundidad y puede tener efectos sobre la decisión. Corrijo el artículo, dije el 92, el correcto es el 83. Ese era mi comentario, presidente. Gracias. Como un punto de información igual, se aclara que la dirección jurídica se remitió luego de la última vez y anteriormente también se corrió traslado de las direcciones provinciales el pedido
de que se remita con el suficiente tiempo para análisis, estudio y potencial resolución en el Pleno del Consejo de la Judicatura de los expedientes disciplinarios, so pena de que se inicien los procesos disciplinarios correspondientes. Es decir, a través de la dirección jurídica se ha dado la oportuna atención al requerimiento que en su momento se hizo desde su vocalía y que ha sido un pedido de las vocalías en general. Señor secretario, una vez de que usted ha leído la información en puntos varios que debe ser considerado como urgente, de conformidad a lo que establece el artículo 9 del reglamento, este punto se califica como urgente en razón de aquello. Nuevamente, en este momento, mejor dicho, pongo a consideración del cuerpo colegiado el orden del día si es que existe alguna observación, a más de la que ya estableció la doctora Solanda Goiz. No tengo observaciones. No hay observaciones, en este momento quedaría aprobado el orden del día y, señor secretario, por favor, de continuidad al orden del día. Procedemos, señor presidente. Doctora Solanda Goiz, solicitamos desactivar su petición de tomar la palabra, toda vez de que se encuentra prendida en este momento. Continuamos, señor presidente. 2. Lectura de comunicaciones. En este punto no existe documentación ingresada a la Secretaría General. Continuemos, señor secretario. Siguiente punto corresponde Dirección General, 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios 3.1, MOT P 0989 SNCD 2024 BL, prescribe martes 29 de julio de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupanqui. Si desea hacer tiene la palabra. Ay, perdón. Sí. En este caso, la sumariada es la abogada Gisela Karina Ramírez Mena, coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. El hecho se describe así. En el presente sumario disciplinario se le imputa a la abogada Gisela Karina Ramírez Mena por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de Imbabura, haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 5 del artículo 107 y numeral 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que habría incurrido en un retardo injustificado en la sustanciación del expediente investigativo número 10001-2023-0012, al no remitir de manera oportuna para el conocimiento de la directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, lo cual conllevó a que se declare la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria y además provocó que la máxima autoridad provincial no pudiera ejercer sus atribuciones y competencias inherentes al ejercicio de la potestad disciplinaria en casos de presuntas infracciones cometidas por abogados que actúen en libre ejercicio de la profesión. Les ruego, señor presidente, autorizar la intervención del señor subdirector de control disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con todos. De la revisión de los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario consta que dentro de la causa de alimentos número 22-302-2014-0013, mediante auto de 25 de noviembre de 2022, se dispuso poner en conocimiento de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura la inasistencia del abogado Nibardo Vinicio Ocaña Gavilanes a la audiencia señalada para el 16 de noviembre de 2022 y el posible cometimiento de una infracción disciplinaria por dicha conducta. Dicha disposición judicial fue puesta en conocimiento de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura mediante oficio número 00671-2023 UJF-MNA de 3 de febrero de 2023, mismo que fue signado con el trámite externo número DP010 EXT 2023-00160. Sin embargo, consta que recién el 27 de noviembre de 2023, la abogada Gisela Karina Ramírez Mena, coordinadora de control disciplinario, envió un correo electrónico al abogado Diego Paul Liger Aldaz, analista 1, a través del cual le remitió el expediente de investigación número 10-001-2023-0012, seguido en contra del abogado Nibardo Vinicio Ocaña Gavilanes, a fin de que continúe con la sustanciación del mismo.
la abogada Ángela Concepción Agreda Benavides, en su calidad de directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura de aquel entonces, mediante auto de 29 de enero de 2024, dispuso el inicio de la investigación número 10.001-2023-0012. Finalmente, la doctora Mónica Sofía Figueroa Guevara, directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura encargada de aquel entonces también, mediante auto de 8 de marzo del 2024, resolvió declarar la prescripción del ejercicio de la acción y dispuso que se remita el expediente a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para la correspondiente investigación. Ahora bien, con relación a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, hay que señalar lo siguiente. El hecho fue puesto en conocimiento de la Unidad de Control Disciplinario de Imbabura el 3 de febrero de 2023. La sumariada ejerció el cargo de coordinadora de control disciplinario desde el 1 de abril de 2023. Recién el 27 de noviembre del 2023 envió un correo electrónico al analista para que proceda con la sustanciación del expediente investigativo, siendo esta la primera actuación realizada por la sumariada en torno al trámite de ese expediente. Por lo tanto, desde el 1 de abril del 2023 hasta el 27 de noviembre del 2023 transcurrieron cerca de 8 meses en los que la sumariada no hizo nada para que se sustancie el expediente investigativo. Además, la abogada Gisela Karina Ramírez Mena ejerció el cargo de coordinadora de control disciplinario desde el 1 de abril del 2023, por lo que tuvo tiempo suficiente para que inicie las acciones correspondientes dentro del expediente investigativo a fin de evitar que se declare la prescripción de la acción. Por lo tanto, el retardo es de 8 meses y el mismo es de carácter injustificado. En razón de lo expuesto, se ha demostrado que la servidora judicial sumariada incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, incurrió en un retardo en la sustanciación del expediente investigativo número 10.001-2023-0012, al no haber remitido de manera oportuna a la directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, a fin de que ejerza la acción disciplinaria correspondiente, lo que conllevó a un efecto gravoso, pues mediante auto de 8 de marzo del 2024 se declaró la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria, lo cual ocasionó la impunidad de un hecho presuntamente constitutivo de infracción disciplinaria. En relación a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, del análisis integral del expediente no se ha logrado evidenciar que la servidora sumariada haya tenido conocimiento de la existencia de algún acto que pudiera vulnerar la independencia de la función judicial o la imparcialidad de sus integrantes que ameritara ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes. En consecuencia, no se advierte que el hecho imputado guarde relación con la referida infracción disciplinaria, por cuanto no se ha demostrado que la servidora haya omitido poner en conocimiento un acto de la naturaleza antes señalada. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido el 21 de noviembre de 2024 por el abogado Washington Alberto Erazo Cobos, director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a la abogada Gisela Karina Ramírez Mena por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, responsable de la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, por haber incurrido en un retardo injustificado en la sustanciación del expediente investigativo número 10.001-2023-0012. Tercero, imponer a la abogada Gisela Karina Ramírez Mena la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente. En mi calidad de ponente, consulto, señora vocal, señor presidente, si tienen observaciones. De mi parte, ninguna. Ninguna. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo, secretaría, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Por favor, continuemos, señor secretario. Continuamos, señor presidente. Corresponde 3.2, MOT P 0092 de CNSD 2025 MA. Prescribe martes 29 de julio de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Concedo la palabra al área técnica, por favor, para que realice la sustentación del informe.
Muchas gracias, señor presidente. La sumariada es la abogada Gisela Karina Ramírez Mena por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. El presente expediente se inició en contra de la servidora sumariada debido a que presuntamente no habría remitido de manera oportuna el expediente disciplinario número 10.001-2023-0013 para el conocimiento de la autoridad sancionadora competente, provocando la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria. Así también habría dispuesto la tramitación del expediente teniendo conocimiento de que la acción estaba prescrita, habría aprobado el plan de investigación a pesar de haber sido advertida de que habían transcurrido más de los 6 meses previstos en la normativa aplicable, y habría puesto en conocimiento de la autoridad sancionadora el auto de apertura de investigación sin perjuicio de que en la tramitación del expediente podría resultar en nulidad conductas con las que se presume que la sumariada habría actuado con mala fe y por ende habría incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 107 numeral 5 y 109 numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. En relación a la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, cabe señalar lo siguiente. De los elementos obrantes en el expediente disciplinario se tiene que el expediente número 10.001-2023-0013 se originó con base al oficio número 10-33-2-2015-00717-oficio-00179-2023 de 10 de febrero de 2023, a través del cual la abogada Silvia Jimena Cervantes Villalba, secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, dispuso notificar a la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura con la finalidad de que se inicie una investigación respecto a las actuaciones del doctor Reinaldo Guamaní Jaime dentro del proceso judicial número 10-33-2-2025-00717, mismo que fue recibido el 22 de febrero del 2023 en dicha dirección provincial. No obstante, se ha podido verificar que el expediente antes referido fue puesto en conocimiento de la servidora sumariada el 6 de abril del 2023, esto es 1 mes y 15 días después, por lo que este tiempo no puede ser atribuido a la servidora sumariada. Dicho esto, considerando que el 6 de abril del 2023 le fue entregado el expediente en cuestión, la servidora sumariada tenía hasta el 22 de agosto del 2023 para ejercer la potestad disciplinaria, esto es 4 meses y 16 días. Sin embargo, del acervo probatorio que obra dentro del expediente se constata que la servidora sumariada el 15 de diciembre del 2023, cuando el ejercicio de la acción ya se encontraba prescrito mediante correo electrónico institucional, le remitió a la abogada Diana Judith Tito Clerque, entre otros, el expediente número INV 10.001-2023-0013, disponiendo su revisión y sustanciación, esto es 8 meses y 9 días después de la recepción del expediente por parte de la sumariada, actuando con negligencia y sin la debida diligencia en las actividades propias de su cargo. Es así que el 21 de diciembre del 2023, la abogada Diana Judith Tito Clerque elaboró el plan de investigación del expediente que le fue asignado, en el cual hizo constar expresamente que el oficio número 10-33-2-2015-00717-oficio-00179-2023 de 10 de febrero del 2023 fue recibido en la Dirección Provincial de Imbabura el 22 de febrero del 2023, por lo que se verifica que la servidora sumariada tenía pleno conocimiento de la fecha en la que la información confiable llegó a conocimiento de la autoridad sancionadora y aún así aprobó el plan de investigación el mismo día de elaboración, esto es aproximadamente 10 días después. Por lo expuesto y verificados que han sido los hechos, se puede concluir que la servidora sumariada ha incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues se ha podido constatar que incurrió en un retardo injustificado de 8 meses y 9 días en la sustanciación del expediente de investigación antes referido. En relación a la falta disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, se colige que la actuación de la servidora sumariada por sí sola no constituye un acto tendiente a vulnerar la independencia judicial que debía ser puesto en conocimiento de la máxima autoridad, tal como lo describe la infracción disciplinaria imputada. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido el 27 de enero de 2025 por el abogado Washington Alberto Erazo Cobos, director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a la abogada Gisela Karina Ramírez Mena por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada Gisela Karina Ramírez Mena por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente.
Muchas gracias. Del área técnica, por favor, consulto si es que existe alguna observación por parte de las vocalías. No tengo observación. Gracias. Si no existe observaciones en este momento, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones dispuestas. Apoyo. Gracias, Secretaría. Por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Soranda Boy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupán y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godín Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. 3.3, MOD P 0524 SNCD 2025-JS, prescribe miércoles 30 de julio de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Soranda Boyes. Gracias. Tiene la palabra la doctora Boyes. Doctora Boyes, usted tiene la palabra. Mil perdones, estaba distraída. A ver, la sumariada es la abogada Angélica María Mejía Narváez por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, y el expediente se le inicia en contra de ella porque en una causa penal, la número 18333-2019-144, que se siguió por daños materiales, la servidora sumariada se dice que habría incurrido en un retardo injustificado y negligente al remitir el proceso a la sala de sorteos de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, 5 años y 16 días después de la formulación de cargos. A efectos, esta remisión la hace para que se continúe con el trámite correspondiente de conformidad con lo previsto en la resolución 9/2016 emitida por la Corte Nacional de Justicia y el artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal, provocando que opere la prescripción de la acción penal, por lo que habría incurrido en el cometimiento de infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, que a través de control disciplinario se nos haga conocer los otros elementos que existen, el análisis y la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De la revisión del expediente, de los elementos probatorios que obran dentro del mismo, se ha podido verificar que dentro del proceso penal número 18-333-2019-00144, seguido en contra del señor Luis Gustavo Guamaní Quilapanta, por daños materiales tipificado y sancionado en el inciso primero del artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal, la audiencia de formulación de cargos se celebró el 22 de abril del 2019 a las 15 horas. Posteriormente, se tiene que mediante oficio número FPT FEAT 10581-2019-000212-O de 7 de junio de 2019, el agente fiscal emitió un dictamen acusatorio, por lo que en virtud de lo previsto en el artículo 599 y primer inciso del artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal, dispuso el cierre de la instrucción fiscal y solicitó se señale día y hora para llevar a cabo la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. En este contexto, mediante auto de 11 de junio de 2019, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, convocó para el día 26 de junio del 2019 a las 09:30 a efectos de que se celebre la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. No obstante, la audiencia antes referida se suspendió por pedido del defensor del procesado, quien señaló las partes procesales habrían llegado a un acuerdo y no podrían comparecer a la audiencia. Esto sin perjuicio de lo anterior. Mediante auto de 14 de agosto del 2019, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, convocó para el día 20 de agosto del 2019 a las 9:00 a.m, a efectos de que se lleve a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En este sentido, el 20 de agosto del 2019 se llevó a cabo la audiencia en la que el juez ponente de la causa dictó auto de llamamiento a juicio en contra del procesado Luis Gustavo Guamaní Quilapanta y dispuso que el acta de audiencia y los anuncios probatorios previos sean remitidos al juez competente, en este caso el tribunal. Posteriormente, se tiene que la servidora sumariada, mediante razón sentada el 20 de agosto del 2019, certificó que la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio se celebró ese mismo día
y remitió el proceso al juez ponente de la causa para los fines pertinentes en lugar de acatar la disposición del juez y remitir el acta junto con los anuncios probatorios para el sorteo correspondiente. No obstante, de la revisión del expediente se observa que mediante auto de 30 de abril de 2024, la abogada Blanca del Pilar García Liger, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, indicó expresamente que la actuaria no habría cumplido con el trámite correspondiente, incurriendo en un retardo injustificado, por lo que dispuso dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal y remitir el acta de audiencia y los anuncios probatorios a la oficina de sorteos de la Unidad Judicial con la finalidad de que otro juez conozca la etapa que corresponda. Atendiendo a esta disposición, la servidora sumariada, mediante oficio número UJMP 000-116-2024, de 6 de mayo de 2024, remitió el expediente a la oficina de sorteos de dicha unidad judicial, es decir, 5 años y 16 días después de la formulación de cargos, por lo que el juez ponente de la causa, abogado César Osvaldo Encalada Moreno, mediante auto de 8 de mayo del 2024, declaró la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, el archivo del proceso. En conclusión, se ha podido observar que la servidora sumariada habría hecho caso omiso a la disposición de la autoridad judicial, esto es, remitir todo lo actuado, inclusive el acta resumen y los anuncios probatorios, a la unidad de sorteos a efectos de que sea sorteado a un juez competente de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de la resolución número 09-2016 emitida por la Corte Nacional de Justicia, así como lo establecido en el artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal. En este sentido, en total inobservancia de lo previsto en las disposiciones antes referidas, remitió el proceso al juez ponente de la causa el 6 de mayo del 2024, esto es, con un retardo aproximado de 4 años y 9 meses desde el auto de llamamiento a juicio y 5 años y 16 días desde la formulación de cargos, provocando que el ejercicio de la acción penal prescriba y actuando con negligencia en las actividades propias de su cargo. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 23 de abril de 2025 por la abogada María Verónica Albán Buenaño, directora provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a la abogada Angélica María Mejía Narváez por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada Angélica María Mejía Narváez por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora judicial sumariada abogada Angélica María Mejía Narváez, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consulto, ¿hay alguna observación? Ninguna. Por mi parte, ninguna. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en el presente caso. Apoyo. Apoyo. Por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocales, Yolanda Hoyes Quelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 3.4, MOT P 1019 SNCD 2024 BL, prescribe miércoles 30 de julio de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Yolanda Hoyes. Gracias. La sumariada es la abogada María Fernanda Valdivieso Mayorga, agente fiscal en Chimborazo. Y se está indicando que ella habría incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber actuado con manifiesta negligencia conforme la declaratoria jurisdiccional previa emitida el 1 de julio de 2024 por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo,
la sumariada habría emitido y remitido un dictamen fiscal contradictorio y carente de diligencia, lo que generó confusión en el proceso penal número 06282-2024-37 y facilitó la excarcelación de la procesada María José Yajure Morán, afectando gravemente la administración de justicia. Por favor, que en control disciplinario nos apoyen con el análisis, con los mayores argumentos que tenga el caso y también con la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Cabe indicar que el presente procedimiento disciplinario fue iniciado en virtud de la declaratoria jurisdiccional previa número 0610024-00002G, emitida el 1 de julio de 2024 por los doctores Fernando Cabrera Espinosa como ponente, Laura González Avendaño y Enrique Donoso Basante, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Policial, Penal Militar y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. Cabe indicar que los jueces de la sala antes señalada realizaron el análisis de las actuaciones de la servidora judicial sumariada María Fernanda Valdivieso Mayorga dentro del proceso penal número 06282-2024-00037 y determinaron que incurrió en manifiesta negligencia al inobservar sus deberes funcionales y de cuidado al emitir un dictamen fiscal carente de claridad y coherencia en el que incluyó de manera contradictoria una abstención de acusación respecto de la procesada María José Yajure Morán, a pesar de que previamente había solicitado su enjuiciamiento. Tal actuación generó consecuencias graves que afectaron a la administración de justicia, derivando en la excarcelación y posterior libertad de la procesada, lo que vulneró la seguridad jurídica y la confianza de la ciudadanía en el sistema penal. En el presente caso, se ha determinado que la abogada María Fernanda Valdivieso Mayorga, en su calidad de agente fiscal de la provincia de Chimborazo, incurrió en manifiesta negligencia al emitir un dictamen fiscal contradictorio y carente de diligencia en el que incluyó una abstención de acusación respecto de la procesada María José Yajure Morán, pese a haber solicitado su enjuiciamiento, lo que derivó en la excarcelación de la mencionada procesada, hoy prófuga de la justicia. Este acto negligente vulneró los artículos 442, 443, 444 y 600 del Código Orgánico Integral Penal, los cuales exigen que los dictámenes fiscales sean claros, fundamentados y coherentes, particularmente en delitos de alta sensibilidad social como el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Esta conducta no solo comprometió la tramitación regular del proceso penal, sino que generó un daño real y concreto a la administración de justicia, afectando la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial, en contravención de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución y el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, que imponen a las y los servidores judiciales el deber de actuar con debida diligencia. Además, conforme a la doctrina internacional, incluida la contenida en los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, las omisiones o negligencias funcionales, incluso sin dolo, erosionan la credibilidad institucional y generan desconfianza en la ciudadanía. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido el 8 de noviembre de 2024 por la doctora Beatriz Eulalia Arellano Barriga, directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura encargada. Segundo, declarar a la abogada María Fernanda Valdivieso Mayorga por sus actuaciones como agente fiscal de la provincia de Chimborazo, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con manifiesta negligencia, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, mediante resolución de 1 de julio de 2024, y de conformidad con el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer a la abogada María Fernanda Valdivieso Mayorga, por sus actuaciones como agente fiscal de la provincia de Chimborazo, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora sumariada, abogada María Fernanda Valdivieso Mayorga, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web institucional a efectos de garantizar la transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, se dispone el inicio de una investigación administrativa respecto de los hechos desplegados por el doctor Luis Nelson Rodríguez Vázquez, juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, dentro del proceso penal número 06282-2024-00037,
a fin de determinar la existencia de posibles irregularidades que pudieran ser constitutivas de responsabilidad administrativa. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si que existe alguna observación. En mi caso, sí. Gracias. Doctora Goyes, si bien es cierto, usted es la ponente, me gustaría hacer una reflexión respecto de lo que se ha analizado en el expediente. Voy a leer los apuntes que tengo acá. En el equipo jurídico del despacho de presidencia realizamos un análisis de toda la parte del proceso disciplinario y también un contraste con el sistema SADGE. Nosotros logramos evidenciar algunos temas. Creo que es muy importante que se conozcan en este momento. Primero tenemos que dentro del expediente existe el oficio 227 de fecha 05 de febrero del 2024, en donde la fiscal María Valdivieso solicita la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Yajure Román María José. Posteriormente, en el análisis documental se observa el oficio 228 de fecha 5 de febrero, la misma fecha anteriormente referida, del año 2024. Aquí la fiscal emite un dictamen abstentivo a favor de, y esto es muy importante porque el tema de los nombres a veces puede crear la confusión dentro del proceso, Danielis Paola Román Carrasquero. Sin embargo, en el último párrafo de este oficio, el 228 del 5 de febrero del 2024, se coloca una parte que dice: me abstengo de acusar a, y textualmente dice, Yajure Román María José. Cuando se hace una observación, un análisis, podría ser que este documento presuntamente existiría un error en este documento. Sin embargo, para el juez de la causa, quien el 7 de febrero del año 2024 emite un auto, y en ese auto, de forma textual, manifiesta: la señora fiscal ha emitido un dictamen abstentivo a favor de Danielis Paola Román Carrasquero. Es decir, con el auto de 7 de febrero, el juez perfectamente entendió de forma correcta que el sobreseimiento era a favor de Román Carrasquero. Eso es muy importante tomar en cuenta. Por eso, el 8 de febrero del 2024, el juez emite una providencia, y en esta providencia convoca a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y dispone que se haga el traslado de Yajure María José. Es decir, una vez más, realice el ejercicio correcto de la petición de oficio del 227 de la Fiscalía. Ahora bien, para el 16 de febrero de 2024, y esto es muy importante que se tenga en conocimiento porque las fechas y los nombres pueden ocasionar cierta distorsión y mal entendimiento de la causa. Si es que el 16 de febrero sale al 16 de febrero de 2024, existían ya 8 días en donde el juez manifiesta de oficio que se revoca la orden de libertad, y nuevamente volvemos a los nombres, pero revoca la orden de libertad ¿de quién? De Yajure María José, y emite una boleta de localización y captura. El mismo día, es decir, el 16 de febrero del 2024, por 2 ocasiones, a las 15:46 y a las 16:31, el juez emite un nuevo auto y transcribe la parte pertinente del auto abstentivo que me había referido anteriormente, en donde dice: emito el dictamen abstentivo en favor de Danielis Paola Román Carrasquero, y solicita a la fiscal que aclare su dictamen. Hecho por el cual existe el oficio 303, en donde la fiscal María Valdivieso Mayorga emite su aclaración, y en esta aclaración también determina que es sobreseída la señora o señorita Danielis Paola Román Carrasquero y acusada la señora o señorita Yajure Morán María José. Como último acto, el juez en el auto de fecha 20 de febrero de 2024 incluye una resolución, nombres de las personas que no tienen relación con el proceso, como los ciudadanos. Voy a leer cuáles son los nombres que están establecidos: Cristian Danilo y Henry Santiago Tenemasa, conforme obra en el sistema SADGE. Con toda esta información que hemos hecho el contraste entre el expediente disciplinario y el sistema SADGE, nosotros hemos evidenciado
que existe un lapsus en el dictamen y esto fue solventado y aclarado por parte de la propia Fiscalía. Pero, a pesar de dicho error, en los primeros autos, el juez emitió de forma correcta las providencias. Y en su último auto, inclusive, eso es lo que nosotros podemos observar, incluye el nombre de personas que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso. Por eso, nosotros logramos inferir que no habría una intención de la Fiscalía de inducir al error al juzgador, por ninguna manera. De ninguna manera existiría esa premeditación de la fiscal en realizar esto, o que exista algún acto doloso por el cual la sanción de destitución, que en este caso, para el caso muy puntualmente, como está solicitando la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario, sería desproporcionada. Como he leído en esta narración, es un contraste analítico entre lo que está en el SAGE y el expediente, luego de hacer algún análisis que hemos visto para depurar cierta documentación que no servía a nuestro criterio, pero evidenciando que precisamente lo que nosotros estamos acá es verificando si es que existe una actividad o una actuación en el ámbito jurisdiccional dolosa de inducir el daño a alguien dentro de un proceso de administración de justicia. Esa es un poco la argumentación que tengo. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Sin perjuicio de que, insisto nuevamente, de que la doctora Solanda Goyes es quien en este momento tiene la ponencia. Yo particularmente considero que la sanción que está proponiendo el área técnica, en este caso particular, es desproporcionada y obviamente sin que manejemos un tema de emoción, porque, insisto, la doctora Solanda Goyes es la ponente. Yo simplemente quiero establecer un poco mi opinión que la sanción de destitución sería totalmente excesiva y obviamente debería existir además una investigación del juez, ¿sí? Por tanto, yo en el momento oportuno presentaría una modulación que no sea la sanción de la destitución, sino más bien modulando a una suspensión de 30 días. No elevo moción por respeto a la doctora Solanda Goyes, quien es la ponente en este caso. Sin embargo, quiero dejar evidenciado cuáles son los hallazgos del análisis que hemos realizado en presidencia de este caso. Doctora Yolanda Yupanqui, por favor, tiene la palabra. En realidad se adelantó al análisis que yo había hecho del caso y le manifiesto mi completo acuerdo porque no hubo mala fe. Hubo un error que en realidad ahí a todos se nos pasa y hay ocasiones que tenemos en la computadora el nombre y posiblemente se le pasó. Precisamente por esto yo también ya tengo mi criterio y me gustaría escuchar el de la doctora Goyes para llegar a una decisión. Sin más, doctora Goyes, usted como ponente del caso tiene la palabra. A ver, yo lo que quiero preguntar es si es que hay información del sistema SAT que eso es parte del proceso. Con su autorización, señor presidente. Claro que sí, tiene la. Muchas gracias. Sí, dentro del expediente disciplinario se encuentra el impreso del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, no obstante que también se encuentran actos procesales que fueron, algunos de los que fueron detallados por parte del señor presidente. Bueno, mi insistencia es en el sentido de que nos hagan conocer los procesos con mayor anticipación. No estoy hablando solamente del conocimiento del Pleno. Yo he pedido por escrito todos estos casos, dado que tengo un equipo más pequeño, tengo que administrar mejor el tiempo y no se me hace llegar la información. Yo, por ejemplo, no pude mirar estos elementos que está diciendo el presidente. ¿Por qué? Porque control disciplinario no me hizo llegar esos documentos, todo el expediente como lo había solicitado por escrito, ¿no? He pedido todos los que están próximos a ser tratados porque están por prescribir que me haga llegar toda la documentación a tiempo. Bueno, de la lectura del proceso, es evidente que aquí aparece que hay un error de la fiscal, que es un error que puede ser atribuido inclusive a la carga de trabajo que se tiene, porque ella hace una argumentación en donde identifica muy bien quién es la persona que tiene que ser sobreseída
y en cambio a quien presenta su acusación. Y es en la parte concluyente, que es lo que también ha señalado el presidente del Consejo, en la parte concluyente hay un cambio de esa determinación de la fiscal respecto de su dictamen. Y claro, yo estoy de acuerdo también con que el juez tiene que ser investigado porque aparece allí donde él le correspondía en el proceso penal ser mucho más minucioso, mirando de manera integral lo que la fiscal estaba argumentando, de tal manera que según se ve en el expediente, el juez Luis Nelson Rodríguez, al emitir su providencia de 7 de febrero de 2024, dice de manera explícita que dicho dictamen abstensivo solo favorecía a la procesada Danielis Paola Román Carrasquero, lo cual, a criterio de la fiscal, demuestra que el juez comprendió adecuadamente el alcance del dictamen sin que le haya generado duda alguna. Es decir, el juez no es que no entendió, sí entendió, eso está dicho en el análisis, y eso también es uno de los aspectos con los cuales se defiende la fiscal. Y la fiscal señala que el 7 de febrero del 2024 ingresó a la Unidad Judicial Penal el dictamen acusatorio en contra de María José Yacure Morán, solicitando el cierre de la instrucción y la convocatoria de la audiencia preparatoria de juicio, actuación que fue acogida por el juez. Es decir, cuando señaló la audiencia para el 19 de febrero de 2024, estaba totalmente inteligenciado. Ahora, el hecho de que dictó el 16 de febrero del 2024 el auto de sobreseimiento y la boleta de excarcelación a favor de María José Yacure Morán, y que recién luego de darse cuenta de su error solicitó a la Fiscalía la aclaración, pues nos confirma esta actitud. ¿Qué es lo lamentable? Lo lamentable es que cuando nosotros vayamos a hacer la investigación, el juez no ha sido objeto del análisis de la Corte para que se haga la declaratoria respectiva. Y desde nuestro punto de vista o desde nuestras competencias, nosotros como Consejo de la Judicatura no lo podemos hacer. Lo deseable sería, si es que este caso algún día llega a la Corte Nacional de Justicia, se tome en cuenta. Por ello, el pedido, en mi caso, va a ser que se deje constancia de estos hechos a la comisión que tiene la Corte Nacional de Justicia, que en sentencia 319 CN 2020 se dispuso esta comisión haga seguimiento de las declaratorias. Yo creo que aquí hay un error de la Corte Provincial en no haber analizado con mayor profundidad para que la declaratoria alcance también al juez. Por lo tanto, coincidiendo con los argumentos que ha dado el presidente y también la doctora Yolanda Yupangui, asumo la solicitud de la modulación y elevo a moción que la sanción sobre la fiscal sumariada, que es la doctora María Fernanda Maldivieso Mayorga, se imponga una sanción de suspensión del cargo por el máximo que nos otorga la ley y la sentencia de la Corte Constitucional respectiva, 319 CN 2020, que es 30 días de suspensión sin derecho a remuneración. Y también pediría que se ponga en la parte resolutiva que se remita a la sala de análisis de los casos de declaratorias jurisdiccionales previas, no recuerdo en este momento el nombre, me puede ayudar en ese sentido el subdirector nacional de control disciplinario, que la sentencia de la Corte Constitucional dispuso que se conforme en la Corte Nacional de Justicia a fin de que conozca el caso y lo tenga pendiente para su análisis. Hasta allí sería mi moción. Apoyo. En este caso, señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada.
Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde al punto 4, varios. Que fue incluido fue el MOD P0783 de CNCD 2025-NG, que prescribe el día de mañana, miércoles 30 de julio de 2025, y que no se ha podido realizar el sorteo para la ponencia, toda vez que la alerta de prescripción ha llegado sin antelación correspondiente. Por favor, tiene el área técnica la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Este expediente disciplinario ha sido aperturado en contra de la magíster Fabiola del Rocío Vega Carvajal por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil y el abogado Cristian Jefferson Caicedo Valencia por sus actuaciones como agente fiscal de Guayas. A la magíster Vega Carvajal Fabiola del Rocío, en calidad de jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, habría adecuado su conducta a lo tipificado en el artículo 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, al no haber puesto en conocimiento de la máxima autoridad, esto es del Consejo de la Judicatura, los hechos que se estarían suscitando durante la sustanciación del proceso penal número 09281-2024-01068, con la finalidad de vulnerar la independencia de la función judicial y la imparcialidad del abogado Cristian Jefferson Caicedo Valencia, agente fiscal, puesto que ha sido evidente que este funcionario de la Fiscalía al momento de su comparecencia solicitó que se cambie la medida de prisión preventiva a 10 procesados que tenían prisión preventiva en cuanto a lo relacionado con la infracción disciplinaria establecida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se presume que la jueza sumariada habría solicitado o recibido préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, poniendo en tela de juicio su imparcialidad al haber cambiado la medida de prisión preventiva de los procesados Rolando Federico Gómez Quinde, Celso Miguel Macías Heredia y José Luis Cantuña Quilumba. Por otra parte, la jueza actuante habría dictado sobreseimiento en favor del ciudadano Edwin Andrés Macías Cobeña, pese a existir suficientes indicios de responsabilidad penal, tal como así lo sostuvo el representante de la Fiscalía. En relación al abogado Caicedo Valencia Cristian Jefferson, agente fiscal del Guayas, habría adecuado su conducta a lo tipificado en el artículo 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, al no haber puesto en conocimiento de la máxima autoridad, esto es del Consejo de la Judicatura, los hechos que se estaría suscitando durante la sustanciación del proceso penal número 09281-2024-01068, puesto que ha sido evidente que la magíster Fabiola del Rocío Vega Carvajal, al momento de resolver sobre las medidas cautelares de prisión preventiva en favor de los procesados Rolando Federico Gómez Quinde, Celso Miguel Macías Heredia, ha aplicado de manera irracional el principio de igualdad y el de proporcionalidad, como se puede apreciar en el acta de audiencia, y que también habría dictado sobreseimiento en favor del ciudadano Edwin Andrés Macías Cobeña, a pesar de existir suficientes indicios de responsabilidad conforme consta del acta de audiencia, tal como así lo sostuvo el representante de la Fiscalía General del Estado. En este sentido, en relación a las actuaciones de la jueza sumariada en cuanto a la infracción disciplinaria establecida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, se tiene que, a pesar de que el abogado Cristian Jefferson Caicedo Valencia, fiscal sumariado a viva voz, le advirtió en audiencia pública de manera oral a la jueza de su oposición a la revisión de medidas cautelares por los grados de peligrosidad y por ser objetivos de alto valor, la jueza no cambió su decisión y terminó revisando las medidas cautelares que le fueron impuestas con anterioridad a los procesados Gómez Quinde, Rolando Federico, Moreira Heredia, Celso Miguel, Cantuña Quilumba, José Luis, provocando que la jueza comprometiera su imparcialidad, conllevando a deducir que se habría favorecido de alguna manera con esta decisión del cambio de medidas cautelares para favorecer a los precitados procesados, por lo cual la jueza habría incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. En lo referente a la infracción disciplinaria establecida en el numeral 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal respecto a las medidas cautelares y de protección en su artículo 521 prescribe. Artículo 521. Audiencia de sustitución, revisión, revocatoria, suspensión de medida cautelar y protección. Cuando concurran hechos nuevos que así lo justifiquen o se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos no justificados,
la o el fiscal, la o el defensor público o privado, de considerarlo pertinente, solicitará a la o el juzgador la sustitución de las medidas cautelares por otras. De igual forma, la o el juzgador dictará una medida negada anteriormente. No se requerirá solicitud de la o el fiscal cuando se trate de medidas de protección, determinándose así que la jueza no tenía que reportar con la máxima autoridad de su institución la actuación del abogado Cristian Jefferson Caicedo Valencia, fiscal sumariado, ya que sus actuaciones estaban dentro de sus facultades legales, por lo cual no constituye el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Respecto del abogado Cristian Jefferson Caicedo Valencia, por sus actuaciones como agente fiscal de Guayas de la revisión y análisis de las pruebas aportadas al expediente disciplinario, se constata que mediante oficio número FPG FEDOTI 4 2024-00057M de 29 de julio del 2024, el fiscal sumariado puso en conocimiento del doctor Washington René Astudillo Orellana, fiscal provincial de Guayas, los hechos sucedidos en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del proceso penal número 09281-2024-01068, en especial el cambio de medidas de los ciudadanos Gómez Quinde, Rolando Federico, José Luis Cantuña Quilumba y Moreira Heredia Celso Miguel, y del sobreseimiento del ciudadano Edwin Andrés Macías Cobeña. Por cuanto el artículo 194 de la Constitución de la República del Ecuador, que prescribe la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La fiscal o el fiscal general es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. A su vez, en la resolución emitida por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, del 10 de septiembre del 2024, en la que se resolvió aceptar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General del Estado y consecuentemente se revocó el auto de sobreseimiento dictado con fecha 25 de julio del 2024 por la abogada Fabiola Vega Carvajal, jueza de la Unidad Judicial Norte 2, penal con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, a favor del ciudadano Edwin Andrés Macías Cobeña, quedando así constancia que la inconformidad de la Fiscalía en cuanto a la decisión tomada por la jueza sumariada existió, por lo que consecuentemente apeló el sobreseimiento del precitado procesado, con lo cual el abogado Cristian Jefferson Caicedo Valencia, fiscal de Guayas, se establece si reportó con la autoridad superior, esto es el doctor Washington René Astudillo Orellana, fiscal provincial de Guayas. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en el presente caso es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, del 10 de septiembre de 2024. Segundo, declarar a la magíster Fabiola del Rocío Vega Carvajal por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 de Guayaquil, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias, en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, ratificar el estado de inocencia de la magíster Fabiola del Rocío Vega Carvajal por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 de Guayaquil, únicamente por la infracción disciplinaria contenida en el numeral 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la magíster Fabiola del Rocío Vega Carvajal por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 de Guayaquil la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, ratificar el estado de inocencia del abogado Cristian Jefferson Caicedo Valencia por sus actuaciones como agente fiscal de Guayas. Quinto, iniciar una investigación en contra del doctor magíster Washington René Astudillo Orellana, fiscal provincial del Guayas, por no haber puesto en conocimiento de la máxima autoridad de su institución el memorando número FPG FEDOTI 4 2024-00057M del 29 de julio de 2024, suscrito por el abogado Cristian Jefferson Caicedo Valencia, agente fiscal del Guayas. Asimismo, solicito al Pleno del Consejo de la Judicatura incluir una recomendación adicional, esto es que se remitan copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora judicial sumariada Fabiola del Rocío Vega Carvajal por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 de Guayaquil, provincia de Guayas, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función
judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias del área técnica por la exposición. Consulto a las vocalías si es que existe algún tipo de observación. Doctora Yolanda Yupan. Una consulta al área técnica. A ver, se trata de un tema en el que la jueza cambió las medidas de 13 acusados y pienso yo que debería esto notificarse a la fiscalía, porque no se puede así tan fácilmente dejar prácticamente en libertad a personas que están acusadas en esa forma, ¿no? Gracias, doctora Yolanda. Doctora Solanda Goyes, tiene la palabra. Bueno, este es un caso muy complejo, ¿no? Y yo sí quisiera entender algunos aspectos porque, repito, no hemos tenido toda la información con el tiempo suficiente para poder revisar. La primera pregunta que yo tengo es para que nos ratifique el subdirector de control disciplinario, la fecha en la cual llegó la información confiable a nosotros, al Consejo de la Judicatura. Con su autorización, señor presidente, la información confiable llegó a través de un informe de gestión procesal del Consejo de la Judicatura. La fecha. Esto fue el 29 de julio del 2024. Esto lo consulto porque también quiero preguntar cuándo fue la fecha que el fiscal Cristian Jefferson Caicedo Valencia hizo conocer al fiscal provincial de este hecho sospechoso de la jueza. Hizo conocer al fiscal provincial el 29 de julio del 2024 mediante el memorando FPG FEDOTI 4 2024-0057-M. Esto es un día después de haberse realizado la audiencia de sustitución revocatoria de las medidas preventivas. Pero, a ver, yo lo que allí veo es que sucede el mismo día las dos cosas. Tanto el fiscal al que estamos ratificando la inocencia y que me parece correcto porque él sí advirtió, Jefferson Caicedo Valencia, él presenta el 29 de julio de 2024 al fiscal provincial el hecho sospechoso, llamémoslo así, de la actuación de la jueza. Y luego, con la misma fecha, desde la fiscalía nos hacen conocer a nosotros, con información confiable y así se inicia el proceso. ¿Estoy bien o estoy mal? Por favor, las fechas son las que me interesa precisar. No, como se inicia el expediente disciplinario es en relación a la información que puso en conocimiento la Coordinadora Provincial de Gestión Procesal del Guayas, del Consejo de la Judicatura. ¿Cuándo? El 29 de julio del 2024. ¿Es la misma fecha? Es la misma fecha, sí, pero el fiscal de la causa le puso en conocimiento del fiscal provincial de la Fiscalía Provincial, mientras que la coordinadora de gestión procesal puso en conocimiento, obviamente, de control disciplinario del Consejo de la Judicatura. Es por eso que se está haciendo una investigación o se está solicitando una investigación en contra del fiscal provincial en virtud de que no hay constancia procesal de que él haya puesto en conocimiento de la máxima autoridad, que sería la Fiscal General del Estado, por lo que establece el artículo 194 de la Constitución de la República del Ecuador. Miren, a mí a veces me asusta que la administración pública se vuelva extremadamente exquisita en unos casos y súper permisiva en otros de mayor gravedad. Y si el fiscal provincial ese día estaba en audiencias, estaba haciendo otras actividades, ¿querían que el mismo día haga el oficio? ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido cosas a la subdirección, a ti, Cristian Berresueta, como subdirector nacional de control disciplinario, y te demoras un montón de tiempo o no contestas? Ya tendríamos que estar iniciando una cantidad de investigaciones. Y aquí se le quiere iniciar al fiscal provincial por no haber puesto el oficio el mismo día.
A mí me parece eso excesivo, realmente, excesivo. Han de darle al menos 24 horas, 48 horas, 5 días, 10 días. ¿Saben lo que es el fiscal provincial del Guayas? No se le Tiene que está, estar en operativos, tiene que estar en audiencias, tiene que atender la parte administrativa. Es una cosa loca. Yo no estoy de acuerdo con ese último punto. El otro tema es que, hablando de la gravedad del caso, es un caso gravísimo, ¿no? Queda claro que la jueza, sobre la base de un error inexcusable, pero no existe declaratoria jurisdiccional que eso lo diga, hace extensivo tanto el sobreseimiento como las libertades hacia personas que nosotros conocemos por los medios de comunicación, están procesados en delitos gravísimos, ¿no? En delitos de delincuencia organizada. Entonces, obviamente que a simple vista se ve que existe una falta, porque justamente creo que todos coincidimos en que hay que trabajar contra el crimen organizado, el narcotráfico y todos los delitos conexos. Pregunto yo, como estamos destituyendo, es la sugerencia, destituir es la sugerencia, yo consulto, dado el artículo que estamos utilizando, porque no hay una declaratoria jurisdiccional previa respecto del cambio de medidas que hizo extensivas esta jueza, pregunto, ¿cuáles son los elementos que tenemos para que se configure dentro de la causal del artículo 109.11, porque en otros casos siempre hemos tenido algún elemento que nos permite hacer tomar esa decisión? Porque de la lectura, del resumen y de lo que he podido leer del proceso, no encuentro nada. Eso quisiera como primera consulta que nos absuelva el subdirector. Exacto. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso se presume la jueza ha recibido favores. Obviamente estos hechos en contra, este es dentro del proceso penal de la narcofiesta, se presume por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en virtud de que el fiscal, como primer punto, el fiscal únicamente solicitó la modificación de la prisión preventiva de 10 personas. No obstante, la jueza, sobrepasándose de esta petición realizada por el fiscal, el fiscal lo hace de manera legal y basado conforme a sus atribuciones, por el contrario, la jueza da estas revocatorias de la prisión preventiva a 13 procesados, o sea, sumándose 3 más, y adicionalmente emite un sobreseimiento a favor de otro procesado que no había sido solicitado tampoco por el fiscal, y que el fiscal, tanto en el oficio que pone en conocimiento del fiscal provincial, como ante la Corte Provincial de Justicia, dice y señala que él se opuso a lo realizado por la juzgadora, no obstante la juzgadora lo hizo de esta manera. Es por eso y por cuanto a este tipo de hechos, como lo establece la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, se realiza en la clandestinidad y a veces no existen pruebas suficientes, sino únicamente pruebas indiciarias que permiten la determinación de estos presuntas inconductas. La sugerencia de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario ha sido la destitución. Entiendo, gracias. A ver, entonces, nosotros vamos a juzgar este caso sobre la base de prueba indiciaria. La prueba indiciaria necesita que tenga una serie de elementos que conduzcan a una conclusión de tal manera que evitemos equívocos, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber pluralidad de indicios, está correcto los que tú has señalado, esto de que le piden medidas, sustitución de medidas, cambio de las medidas sustitutivas, y ella en vez de dar a 10 da a 13 cuando no tiene facultad para ello, da el sobreseimiento a otra persona, se podría decir que ya son 2 indicios. Tiene que haber conexión lógica y razonable, de tal manera que existe una relación directa y coherente entre los indicios y el hecho que se pretende probar. Tiene que haber concordancia entre los indicios, es decir, que haya coherencia entre ellos,
y que se refuercen mutuamente para que no se dé lugar a contradicciones. Tiene que haber ausencia de explicaciones alternativas, es decir, que la inferencia lógica no debe dar lugar a interpretaciones y pues entiendo que del proceso la jueza no ha podido desvirtuar porque realmente esto es un error inexcusable, ¿no? Pero no hay declaratoria, esa es mi preocupación. Hechos, base y hecho e inferido que identifiquen claramente de tal manera que se llegue a la conclusión que nosotros estamos tomando. ¿Qué es lo que yo quiero decir, no? Es necesario sustentar súper bien un caso como estos que vamos a sancionar sobre la base de prueba indiciaria, porque no podemos dejar precedentes que en el futuro se pueda aplicar a personas inocentes por cualquier razón, simplemente diciendo hay tales y tales indicios, ¿no? En este caso existen. Lo realizado por la jueza es gravísimo. Y adicionalmente a esto, de alguna manera nosotros deberíamos, no sé cuál es el estado de la causa, pero sí decir también, porque no es imposible, pues que el análisis sea también realizado por los jueces que correspondan, que estén en sus manos y que ahorita estén en el nivel superior porque verticalmente les correspondió conocer la causa, que se pronuncien en términos jurisdiccionales. De tal manera que bajo esa reflexión yo tengo un criterio ya elaborado sobre el caso, pero mi solicitud de insistencia es que en estos casos exista una muy buena argumentación, una motivación debida para que después el caso no se torne débil. Gracias, doctora. Y como no hay ponente, ¿verdad? ¿Será que puedo elevar yo a la moción? Yo elevo Sí, a moción. solamente, doctora Goyes, pues solamente si me permite, no sé si la doctora Yolanda Yupanqui desea tomar la palabra, porque previo a eso yo le podría devolver la palabra a la doctora Yolanda Goyes, por favor. Sí, la doctora acaba de levantar su mano. Tiene la palabra. Gracias, doctor Godoy. En realidad, sí, me parece bien el análisis que hace la doctora Goyes, pero en realidad ponernos a vacilar y a buscar indicios, a buscar pruebas y a buscar elementos, me parece ya hasta excesivo. Está más que probado, está dándoles, está cambiando la prisión preventiva por medidas sustitutivas, incluyéndole ahí está uno de los delincuentes que luego se fugó, está el dirigente de los Lobos, Fede. Entonces, por favor, ya que más indicios queremos. Para mi criterio, el asunto está claro, está bien estructurado la información que nos ha dado la subdirección. Yo tengo ya mi criterio, no sé quién vaya a dar a sugerir la ponencia, la moción, así es que ya mi criterio lo tengo hecho. Gracias. Previo a devolver la palabra a la doctora Yolanda Goyes, solamente yo quiero añadir una cuestión. Bueno, más que añadir es hacer la reflexión que en su momento lo hizo la doctora Goyes. Yo considero que el 10, en el caso que tenemos del informe, el 10.5, de iniciar una investigación en contra del fiscal provincial me parece realmente excesivo, precisamente porque yo coincido con algunas de los argumentos que ha emitido la doctora Yolanda Goyes. Si bien es cierto, existe una obligación que tenemos los servidores públicos de poner en conocimiento de la autoridad competente el presunto cometimiento de un delito, hay que también ponderar si es que en efecto las actuaciones administrativas que se ponen en conocimiento de una autoridad, independientemente de su naturaleza, deban necesariamente iniciar un proceso investigativo penal. En el caso que nos ocupa, acá no hablamos de un tema eminentemente penal, pero sí estamos hablando de una presunta responsabilidad administrativa. Por eso se envía una disposición en la parte final de iniciar una investigación. Yo particularmente en eso no estoy de acuerdo, porque considero que es excesivo realmente que no, sin establecer incluso un tiempo perentorio en el cual el fiscal realmente tenga que iniciar algún proceso
o acción administrativa. Yo creo que esa es la única parte en la que difiero mucho de la parte que nos ha puesto en consideración y exposición el área correspondiente. Esa es la opinión que yo tengo. Sin embargo, si bien es cierto, conforme lo ha dicho la doctora Solanda Goyes, no existe ponencia en este caso. La doctora Goyes ha tomado la iniciativa. Creo que la doctora Yolanda Yupanqui ha tomado también su postura. Yo manifiesto frontalmente, y doctora Goyes, si me permite, y yo puntualmente en el caso que estamos analizando, yo no estoy de acuerdo, digamos, no estoy de acuerdo con la última parte de iniciar un proceso investigativo en contra del fiscal provincial. No sé si doctora Yolanda Yupanqui en su caso tiene alguna observación adicional. Caso contrario, yo le puedo devolver nuevamente la palabra a la doctora Solanda Goyes para que pueda emitir una moción. Doctora Yolanda Yupanqui. A ver, siendo el asunto tan delicado en realidad y habiendo sido comunicado el fiscal provincial, era obligación de él poner en conocimiento o hacer algo. No he analizado esa parte del proceso porque no consta, esto sí no consta de lo que nos enviaron de la Subdirección de Control Disciplinario, pero me hubiera gustado saber qué hizo el fiscal provincial, a no ser que el subdirector de Control Disciplinario haya analizado ese punto. Si es que algo hizo, entonces obviamente no necesita investigación, pero si se quedó con la información que le entregó el fiscal y no hizo nada, yo pienso que es necesaria la investigación. Ese es mi criterio. Gracias. Doctora Goyes, previo a darle la palabra, solamente en este punto quiero darle la palabra al área técnica y luego le entrego la palabra a usted, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, nosotros como Subdirección Nacional de Control Disciplinario sugerimos la investigación en virtud de que procesalmente no existe documento alguno que permita entrever si tuvo alguna actuación el fiscal provincial. Cabe indicar que la investigación no conlleva per se una sanción, sino únicamente recabar elementos que permitan determinar si existe o no existe una inconducta. Como señalo nuevamente en el expediente disciplinario, únicamente consta el oficio por medio del cual el fiscal puso en conocimiento del fiscal provincial y no se sabe nada más. Gracias, área técnica. Previo a darle la palabra a la doctora Solanda Goyes, quiero manifestar que si hay algo que se ha manifestado desde el inicio puntualmente, y yo tengo que valorarlo, desde la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupanqui y en su momento el doctor Mer Benavides, cuando me integraba este pleno, había una queja sobre control disciplinario de no subir los expedientes. Creo que a veces también esto se da no necesariamente por negligencia, sino porque existiría también una carga laboral excesiva. Y creo que si es que vamos a iniciar procesos al no tener elementos, estamos dando más carga laboral innecesaria a la subdirección de control disciplinario. Entonces, si no hay los elementos realmente constitutivos que por lo menos le permitan a un área iniciar un proceso administrativo de investigación, como es este caso, creo que vamos a llegar a cargar innecesariamente de trabajo a un área. Así que yo me mantengo en lo que he manifestado. Sin embargo, la moción la haría la doctora Solanda Goyes y la escuchamos en este momento. Gracias. A ver, la función pública tiene que calificarse por los resultados. Podemos hacer 100,000 papeles y si el resultado no existe, eso es lo que se llama burocratismo, que Max Weber dice es el ejercicio contrario al deber ser de la burocracia. La burocracia está para trabajar y servir en función de un plan nacional de país, de un plan institucional. Y si es que actuamos en contra a través del burocratismo, lo que estamos es buscando papeles. ¿Cuál es el resultado en este caso? ¿Conoció o no conoció el Consejo de la Judicatura para iniciar las acciones? Sí las conoció. E inició acción. ¿Cuándo? El mismo día. Entonces, ¿por qué? Porque en buena hora se está cumpliendo el artículo de la Constitución. No me acuerdo si es el 232 o por allí el que habla de la coordinación entre instituciones. Basta que tú conozcas y no estés pidiendo el memorando, porque cada quien tiene que cumplir sus competencias según lo que le dice el estatuto orgánico, la ley, la Constitución. Por lo tanto, existió el resultado que era iniciar una investigación en contra de
los operadores de justicia que estaban inmersos en un caso muy sospechoso, que nosotros ahora estamos tomando la decisión. Por lo tanto, yo ahí plenamente coincido que es excesivo el punto 6 del informe que nos ha presentado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, y por ello, por estar de acuerdo en lo demás y en buena hora hemos coincidido con los otros vocales, elevo a moción la recomendación tomando en cuenta el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3, el numeral 4 y el numeral 5. Y pido excluir el numeral 6 de la recomendación. Esa es la moción. Apoyo yo la moción, doctora Zulanda Weiss. Si es que previo a aquello, a analizarlo, mejor dicho, a actuar conforme corresponde al reglamento, doctora Yolanda Yupanqui, si es que gusta hacer una reflexión antes o lo hará en su voto, le doy la palabra en este momento, antes de empezar a tomar la votación. En realidad, ante la falta de evidencias, porque el señor subdirector de control disciplinario nos ha hecho saber que simplemente no hay datos, no hay, tampoco puedo yo decir que sí, que se haga la investigación ante las dudas. Por lo tanto, mi voto sería a favor también. Gracias. Teniendo una moción y un apoyo, en este momento se toma votación, por favor. Señor presidente, tal vez si me permite un punto de información, el subdirector nacional de control disciplinario está solicitando el uso de la palabra. Al parecer, el punto 6 que tenemos aquí es respecto a quién debe actuar, que es la secretaria encargada de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Solamente para aclarar, en el caso del punto ilustrativo, más que ilustrativo, aclaratorio, a la doctora Zulanda Weiss, lo que usted pretende, de acuerdo en este momento a su moción, es que la investigación en contra del fiscal provincial no se inicie. Entendería que sería ese, ¿no es cierto? Sí. Ese sería la Como modulación. punto 6. Sí, y yo lo Ya. tengo como punto 6 que dice iniciar una investigación en contra del doctor Magíster Washington René Astudillo Orellana, fiscal provincial de Guayas, por no haber puesto en conocimiento de la máxima autoridad de su institución el memorando número tal del 29 de julio, suscrito por el abogado Cristian Jefferson Caicedo Valencia, agente fiscal del Guayas. Ese es el que se pide eliminar. Creo que es clara la disposición. No voy a dar la palabra al área técnica porque la disposición, creo que en este momento la moción es bien clara. Las recomendaciones son atendidas, específicamente realizando una modulación en cuanto a al no inicio de una investigación en contra del fiscal provincial. Puntualmente creo que esa sería la explicación, ¿no es cierto? Siendo así, esa sería la moción. Apoyo. Perfecto. Procedemos entonces a tomar votación, señor presidente. Vocal, Zulanda Weiss Quelán. A favor. A favor, vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Señor secretario, por favor, informe a este cuerpo colegiado si es que existen más puntos en el orden del día. Señor presidente, me permito informar que no existen más puntos previstos para esta sesión. Gracias, señor secretario. Siendo así, siendo las 17:05, la presente sesión queda clausurada. Muchas gracias. Agotado el orden del día. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.